Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de las vidas institucionales y también de la lechería. Estamos hablando de dos instituciones muy fuertes como la MEPRO-SAFE, la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, y también la Sociedad Rural de Rafaela. Hablamos con Fernando Córdoba, presidente de la MEPRO-SAFE, y con el doctor Pedro Rostaño, titular de la Rural de Rafaela. Con ellos desandamos el camino que está transitando por estos días el productor lechero, con una coyuntura desfavorable, con el golpe climático y también con la rentabilidad que está en jaque producto del gran aumento de costos que ha tenido en el último tiempo el productor lechero. Pausa y a la vuelta desandamos las notas. Hay un Ford para cada camino y un camino para recorrer juntos. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford, número 1 en atención al cliente en el país. El campo evolucionó, nosotros también. Nueva línea de tractores Serie Evo. Pawny da resultado. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Laboratorio Insman presenta los clics del verano. Cuanto más revelás, menos pagás. Hasta un 30% de descuento en el revelado de tus fotos. Insman Revelado Digital. Con cada clic, un beneficio. Laboratorio Color Insman. Campo e Industria junto al presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, lo que conocemos como la MEPRO-SAFE, porque ha habido novedades importantes en materia de encuentro de la Mesa Sectorial de Lechería, que integra justamente esta entidad con otras entidades de productores, pero también con entidades de la industria. Se han reunido nada más ni nada menos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a fines de febrero, y de eso vamos a estar hablando, aparte de la coyuntura que están atravesando los tambos, producto de las inclemencias climáticas, pero también de la cuestión económica y financiera. Bueno, Fernando, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Comentanos el análisis o la conclusión de una nueva reunión con el presidente de la Nación. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, sí, tuvimos la segunda reunión sectorial con el presidente Macri, que se va a volver a repetir una tercera dentro de 60 días. Se siguió viendo cómo avanzaron algunos temas que se habían planteado para tratar de hacer más competitivos a los sectores de la cadena. Hubo algunos avances y también se está hablando sobre lo estructural. Ocurre que, como nosotros planteamos también y se lo expresamos al presidente, nos preocupa seriamente el tema coyuntural. Nos parece bárbaro que se piense para qué tipo de lechería vamos a tener, con temas de caminos, electrificación, pero la pregunta que nos hacemos es qué productores van a llegar cuando esté eso, porque hoy la coyuntura se ha puesto muy complicada. Los últimos devaluaciones del peso incrementaron notoriamente el precio o el costo de la alimentación, y si a eso le agregamos la sequía, ha hecho que todavía los precios subieran más. Hoy estamos con la famosa historia de lo que era el 2x1 de la relación maíz-leche. Hoy estamos muy mal con esa relación, y ni hablar con lo que es espelar de soja, que está casi tocando los 7.000 pesos la tonelada. La industria hace 5 o 6 meses que está repitiendo el precio, apenas han movido unos centavos, y bueno, no da perspectivas hacia adelante de qué negocio va a haber, con lo cual se lo planteamos eso al presidente. Y bueno, la preocupación está. Esperemos que aparezcan soluciones, que también las hemos llevado. ¿Qué soluciones entendemos nosotros que debe
llevarse a cabo para ordenar la cadena, pero bueno, que se contemplen, porque si no vamos a seguir en una situación muy crítica. Con este escenario que describís, que es real, que preocupa y mucho a los tambos aquí de la cuenca lechera rafaelina, recuerdo que luego de la primera reunión con el presidente, justamente Mauricio Macri les había pedido que bajen los costos. Bueno, difícil con este escenario que describís, sobre todo también porque son tomadores de precios, no formadores, y allí también radica un poco el kit de la cuestión. Después de este encuentro, ¿notan que han tomado un poco más de conciencia de la situación coyuntural, más allá de lo estructural que sabemos bien por dónde pasa, porque son décadas de cosas que no se han podido solucionar? Pero es como vos decís, hay que llegar a la orilla con la mayor cantidad de tambos posibles. Tal cual lo expresás vos, mirá, hace décadas que no se hacen inversiones serias en caminos, bueno, todo lo que sea infraestructura. Le hemos explicado al presidente que nosotros, como vos decías también, no somos los formadores de costos, nosotros tomamos costos y lo que es peor, no le ponemos el precio de venta a nuestro producto, te lo pone de manera arbitraria la industria. Entonces estamos en un cuello de botella de muy difícil salida. Nuestra entidad y en estos últimos tiempos otras entidades que por ahí no compartían este criterio se están dando cuenta que con un libre mercado como el que tenemos hoy no se salva nadie. Nosotros desde que somos entidad venimos proponiendo el tema de mercado interno y externo, formación del tipo de precio para el productor en base también a lo que está en la góndola, o sea que se reparta más justo toda la plata que genera la cadena, los laboratorios de referencia, qué hacer cuando sobra un litro de leche en el mercado interno. Y bueno, hoy estamos teniendo apoyo, hay otras entidades que todavía no lo entienden esto, pero se necesitan reglas claras, si no, como vos decís, van a ser muy pocos los que lleguen a la otra orilla y esto es una concentración. Hoy recuerdo que hace muchos años el famoso Fumpel o hace poco el año pasado las frases de Ricky Negri de la lechería 2X. Hoy estamos en una lechería que ya es el tercer año que viene repitiendo volúmenes y que no hay expectativas de que crezca. Y si a esto, volviendo al tema anterior, le agregás la sequía que está pegando seriamente, yo no sé cómo van a pasar los productores el invierno porque no están pudiendo hacer las reservas que se necesitan para poder transitar en esa época. Me consta que permanentemente, semana a semana, estás en contacto con la subsecretaría, también con representantes del Ministerio de Agroindustria, por el tema de la financiación, algo que se ha venido anunciando con bombos y platillos en algunos casos, pero que cuando el productor, y te ha pasado en persona, va a la sucursal del Banco Nación en su lugar, no obtiene respuestas o directamente desconocen las líneas crediticias que hay. Concretamente, ¿qué es lo que hay disponible para el productor tambero? Desde la Secretaría te informan que está a salir dentro de 7/15 días el crédito a través del Siglea, que se emite un certificado y que bueno, eso pasa a engrosar la carpeta que uno tiene dentro del banco y te libera crédito. Eso todavía no está reglamentado. Sí, lo que está reglamentado y que uno no entiende por qué en las distintas sucursales no se está llevando a cabo, es el crédito de prendario, que sería un crédito a largo plazo con tasas, hablemos del 17%, que bueno, no son tasas atractivas, pero bueno, cada productor decidirá si lo toma o no. Es una herramienta que está disponible, pero que extrañamente en las sucursales, vamos a nombrar, está cajoneado ese crédito. Como vos decías, tenemos constantes intercambios con la subsecretaría y estamos peleando para que esto llegue a los productores. En breve va a haber una reunión con los gerentes zonales y bueno, esperemos que esto salga, porque si no es la continua lucha y el desgaste que sufre el productor cada vez que va al banco. Vos vas a pedir ayuda o estás tratando de continuar en la actividad y te cierran las puertas, así que hay que tratar de evitar esto.
Ni siquiera se piden subsidios, se piden créditos con tasas y condiciones normales a la situación financiera que atraviesa el productor, que viene golpeado por las inundaciones de los últimos 2 años y que ahora la sequía también juega su partido. Y a propósito de la cuestión de financiación, te pregunto, para ponerle números concretos al aumento de costos que ha tenido un tambo. Vos tenés un establecimiento que ha sufrido, como muchos, justamente el aumento o la suba de los costos. Depreciación o situación cambiaria de por medio, porque a fines de febrero y también a comienzos de marzo el dólar superó los 20 pesos. Sabemos que los insumos son dolarizados y ahí también es una pata a ajustar para el tambo. Sí, la alimentación en el tambo se lleva aproximadamente el 45% del costo. El maíz, el speller, el girasol, el algodón se mueve a precio dólar y a precio internacional y eso nos pega directamente. Lo que es repuestos de maquinarias, muchos repuestos están dolarizados. Lo que es las instalaciones del tambo, o sea, pezoneras, líquidos de limpieza, también se mueve el dólar y al poco tiempo ya te lo ajustan. Así que es poco lo que podemos hacer ahí y nos golpea seriamente. En estos últimos 3 meses, para poner un ejemplo, los aumentos de costos están más allá del 25%. El gasoil, la energía eléctrica, el impuesto inmobiliario, o sea, todo ha subido menos el precio que recibe el productor. Esto es injusto. Hay que tratar de revertir esto, buscar una regulación, poner reglas claras. Si no, este libre mercado nos lleva puesto a todos los productores. Lamentablemente lo que vemos es una concentración, pero a los pueblos no les sirve porque el tambo genera mucha mano de obra y desparrama todo lo que genera en los alrededores. Volviendo al tema con el presidente Macri, voy a hacer una observación que hemos pedido nuevamente que se libere los fondos que están pendientes para la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de los créditos tamberos que debían darse y fueron prometidos en febrero de 2017 por la emergencia a propósito del desastre hídrico. Un año después estamos pidiendo por estos lugares precipitaciones, no en aquella anomalía, pero sí trazando un paralelo que son los riesgos que implica el negocio a cielo abierto. Pero que quería dejar constancia de esto, todavía se deben fondos por la inundación. De los 250 millones que había prometido la Nación, giró únicamente 50 en diciembre. Estamos en marzo, la próxima semana se estarían liberando otros 50 millones. Al paso que vamos, cuando lleguemos a los 250 millones va a pasar otro año más. ¿Qué compras con esa plata? En septiembre comprabas X cantidad de kilos de maíz, hoy compras muchos menos. O comprabas gasoil y hoy compras muchos litros menos. Es inexplicable esto. Se lo hemos planteado al presidente, pone cara de por ahí poco saber o entender de esa famosa promesa y ahora en la próxima reunión se lo vamos a volver a plantear y que libere los créditos de una sola vez, para que el productor por lo menos pueda paliar esta situación con esa plata que vale menos, pero bueno, es algo. Esperemos que poder conseguirlo y que el presidente lo entienda. Hablamos de sequía, hablamos de la alimentación para el tambo. Lógicamente el déficit hídrico ha impactado e impacta de sobremanera en las distintas actividades. Comentanos un poco el grado de afectación que han tenido los maíces, qué es lo que sabés, qué es lo que ha sufrido en carne propia, porque se tuvo que acelerar el proceso de picado para tratar de perder lo menos posible. Sí, los maíces de primera, que son aquellos que se siembran los últimos días de agosto y 1 de septiembre, se tuvo un buen plantel de plantas y buenos rindes se están obteniendo hoy con lo que se está cosechando. Lo que es el tema de los maíces de segunda que se sembraron allá por diciembre son los que más están sufriendo. Vos ves una altura de planta muy pobre y algunos que ya están en floración están pidiendo de manera urgente agua para poder hacer el llenado del choclo. Veremos qué va a pasar porque hay mucha gente que ante las perspectivas de falta de agua y tenemos que tener en cuenta que en la zona ha variado mucho cómo se sembraba el maíz. Hoy la relación es 30% maíz de primera, 70% de maíz de segunda, o sea que nos estamos jugando mucho en el maíz de segunda por cómo se venían dando últimamente los años de manera climática. Este año va a ser un fracaso y mucha gente ha largado los animales a pastorear directamente esos maíces. La preocupación es cómo se va a pasar el invierno, porque no hay reservas,
las pasturas no aparecen, las alfalfas están al ras del piso y quizás en la zona acá de Rafaela a lo mejor estemos un poco mejor comparándonos con zonas de más al norte. La zona de San Guillermo, Suardi, Villa Trinidad, Rufó, calculo que van a pasar un invierno muy, muy feo. Y con lo cual hace temer que la producción de leche no vuelva a crecer. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos con Campo e Industria. Te vamos a volver a molestar porque sabemos que el próximo 27 de marzo la Mesa Sectorial de Lechería, cual está integrada por la MEPROSAFE, entre otras entidades, se va a reunir en el Ministerio de Agroindustria y va a ser la última reunión previa a un nuevo encuentro con el presidente Mauricio Macri. Uno imagina, después veremos si los tiempos se dilatan o no, pero a priori es la próxima reunión el 27 de marzo de la Mesa Sectorial y te vamos a molestar para ver qué temáticas han abordado. Así que muchísimas gracias. Gracias, Maxi. Bueno, esperemos conseguir cosas que es lo importante para el sector. Mi nombre es Omar Burgui, soy productor agropecuario. Nos encontramos en la localidad de Felicia. Mis comienzos con New Holland fueron en el año entre 98 y 2000. Cubre todas las expectativas que un productor puede pedir. Fundamentalmente en la parte de atención al cliente que tiene la firma Grosso de Rafaela, desde los comienzos que vengo trabajando con ellos. Ante un problema en plena campaña, la respuesta es inmediata y creo que eso no tiene precio. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se contaron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto? A ver cuándo podemos sembrar. Es fácil, pa, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Campo e Industria presente en las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela, aquí en el predio ubicado sobre la avenida Brasil, y a mi lado se encuentra su presidente, el doctor Pedro Rostaño, porque sin dudas la característica de la seca, el clima, está jugando su partido este verano y está influyendo no solamente en los tambos, sino en todo el escenario agrícola del centro norte santafesino. Nosotros vamos a dialogar con el doctor Pedro Rostaño acerca de lo que está viendo aquí también en esta zona, en plena cuenca lechera, y también de otras cuestiones que hacen al sector agropecuario. Bueno, Pedro, parece mentira, pero hace un año estábamos en estas mismas instalaciones viendo de qué manera sortear los obstáculos producidos por la inundación. Bueno, un año después estamos pidiendo agua, una locura, pero son los riesgos del negocio a cielo abierto. Contanos un poco qué es lo que estás viendo. Sí, convengamos que son 2 años de inundaciones, porque el 2016, 2017 y este año que arrancó con sequía. Muy complicado justamente por ese condicionante. Los 2 años de inundación previo afectaron a todas las actividades agropecuarias, porque tanto la agricultura como la ganadería de carne o leche fueron complicadas. En la parte ganadera, la base forrajera estuvo muy diezmada y este año, o sea, el año pasado, lo poco que se pudo, lo que se pudo haber implantado para renovar las pasturas perdidas, habían tenido una primavera interesante, pero después cuando llegó el verano se complicó por el tema sequía y en muchos casos aquellas buenas reservas que se hicieron en la primavera ya han sido consumidas o están siendo consumidas mucho antes de lo esperado.
y con una perspectiva de reservas de silo que también va a ser muy afectado, porque lo de primera, en muchos casos ya el rinde fue menor, y las calidades, y obviamente que la cantidad, también el volumen de reserva va a ser inferior a lo presupuestado al inicio de la campaña. Con lo cual estamos ante una entrada de otoño-invierno que va a ser preocupante. En la parte agrícola, 2 años también de inundación con malas cosechas. El año pasado la cosecha fina fue interesante, obviamente por la humedad que había, la acumulación de reservas de agua en el perfil, pero bueno, en muchos casos siguiendo el consejo de los técnicos del doble cultivo para consumir agua, justamente para tratar de deprimir un poco las napas producto de las inundaciones, hizo que toda la cosecha gruesa esté con pocas reservas y haya tenido con las pocas lluvias, también con unos rendimientos que van a ser malos. En este escenario preocupante que describís, hace unos días CARFE, la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe, a la cual está adherida, bien digo, la sociedad rural, ha solicitado, junto con la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, justamente la emergencia a propósito de este escenario. Uno imagina que la sociedad rural de Rafaela, por estar adherida, se pliega también, pero es un escenario semejante. No hablamos de trazar una comparación con aquella sequía realmente drástica de 2008-2009, pero estamos hablando de zonas en donde han pasado más de un mes, 2 meses si se quiere, con prácticamente milimetrajes escasos. Sí, yo creo que la situación hoy amerita que se declare la emergencia o desastre en determinados distritos, porque, como te decía, no es tanto el efecto de hoy, sino todo lo que uno viene arrastrando de producto de los 2 años de inundación, y ahora en pasar a una sequía que es preocupante y que no sabemos cuándo va a terminar, porque pronósticos de lluvia ha habido y sin embargo son muy, como dicen ahora, lluvias convectivas, donde en un lugar llueve. No es una lluvia general en una región que pueda asegurar de nuevo el tema humedad en una amplia región, sino que es el que tenga suerte de que a lo mejor en un potrero de su campo le llueve, porque puede ser que en un lugar llueva bien y a 500 metros no llueva nada, como se ha dado este último fin de semana. Hoy hay pronósticos de lluvia para el próximo fin de semana y bueno, veremos qué es lo que sucede, pero hasta que no termine, hasta que no llueva, haya una lluvia general y digamos se terminó la sequía, los daños no van a poder ser cuantificados y por ende no vamos a poder saber si esta es peor o no de otra, y tampoco vamos a saber exactamente cuánto es el daño, porque día a día el daño se sigue incrementando. En este escenario que describís, también no hay que olvidarse del bolsillo del productor, cuya rentabilidad ya viene realmente golpeada según justamente la actividad. Y nos focalizamos propiamente en el productor lechero, en la lechería aquí de la región. Parece mentira, pero los créditos tamberos por los cuales algunas veces hemos hablado todavía no se han concretado en su totalidad por parte de la Nación, prometidos ya en febrero de 2017. Bueno, ahora estamos ante una situación de emergencia por todo lo contrario, por la sequía. ¿Qué novedades tenés? ¿Qué sabés de estos créditos? Bueno, en el tema lechero particularmente hay que remontarse más atrás, porque venimos, además de los 2 años de inundación, previamente con años de muy mal precio, con lo cual la situación financiera de los productores, de una gran mayoría, no digo de todos, pero una gran mayoría de los productores es preocupante. Y como bien decís, bueno, lo de los créditos que habían prometido el gobierno
provincial y nacional en febrero del año pasado. Luego de una visita aquí mismo, ¿no? Una visita que se dio fuera de agenda de aquel entonces el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, que asistió aquí a la rural de Rafaela, pero después ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, había sido anunciado ese mismo día en la Casa de Gobierno en Santa Fe, y luego a la tarde estuvo acá en la rural y lo confirmó, o sea, lo volvió a anunciar. En aquel momento eran 150 millones del gobierno provincial y 250 del gobierno nacional para otorgar a cada productor hasta 2.000 pesos hasta 200 vacas. De eso lo que sucedió es que el gobierno provincial puso en tiempo y forma 150 millones, como no alcanzó y venía demorado lo del gobierno nacional, puso otros 100 millones y el gobierno nacional solamente ha puesto en dos tandas 50 millones cada una, o sea 100 millones, y la última hace 15, 20 días. Con lo cual eso es, digamos, complicado, y convengamos de que es como una vallaspirina para, no digo un enfermo terminal, pero para un enfermo grave. Era un paliativo, encima muy tarde y a destiempo, porque el efecto lo hemos tenido 1 año y pico atrás. Cuando eran otros los costos también. Por supuesto, en 1 año la leche ha incrementado un 10, 15%, el precio que percibimos, un 10, un 15%, y nuestros costos, producto de una gran parte de los costos de los tambos están dolarizados, así que por la inflación más el incremento del precio del dólar, también ha sido mucho más importante el incremento de costos, perdón. Pero también toda la otra parte crediticia que desde las entidades hemos estado solicitando, y ya hace 2 años que habíamos comenzado a hablar de la reinstauración de los créditos prendarios. Recién 2 años después, o sea, hace muy poquito, Banco Nación ha comunicado de que ya se encuentran se encontrarían las líneas disponibles a partir de los próximos días, después de la normativa, de que se haga la reglamentación de las nuevas líneas. Así que seguimos en una situación donde nuestros perjuicios, podemos decir, cambiando palabras que a veces se han escuchado, van por autopista y nuestros beneficios van por camino de tierra. Pedro, gráfico, como siempre, la situación que está atravesando el productor lechero. Te agradecemos mucho este contacto con Campo e Industria. Te vamos a volver a molestar porque imaginamos que están trabajando arduamente ya de cara a una nueva expo allá por el mes de agosto, y sin dudas estaremos aquí en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela para anticiparnos a todas las novedades y todos los detalles que se traiga una nueva expo en este 2018. Sí, nosotros siempre decimos, y la verdad es así, termina una y ya comenzamos a pensar en la del año siguiente. Y yo te puedo decir que estaba el año pasado en el acto inaugural viendo el show de la Escuadra de Arte Ecuestre y pensaba, digo, ¿qué vamos a hacer el año que viene para poder mantener la vara en el mismo nivel? Así que no, es así. Estamos trabajando ya de cara a la nueva Expo, a la edición 111, así que los vamos a recibir y vamos a charlar sobre novedades para la misma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así como me cuido en la cancha, también me cuido en la calle. Dale, Axel, que ya arranca. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá cinturón de seguridad. Esto ha sido todo por hoy
en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas en nuestro canal oficial de YouTube buscándonos como Campo e Industria.